Hola a todos, bienvenidos. Today I'm here with my mother-in-law, mi suegra. ¿Quieres decir hola? Hola. Y me va a enseñar a hacer una carne asada. So we bought this for a big birthday meal. There's 2 birthdays this week in our family, so we're going to have a big dinner this evening with this carne asada y pollo asado. So we have, ¿qué es? 8 de tira de carne para asar. Esta. 6 libras de costilla de lomo de costilla. 10 piernas de pollo para asar. 10 cebollas. 12, ¿qué son estos? Naranja agria. 8 chiltones. 2 cabezas de ajo. 12 tomates normalmente lo ocupamos para hacer un complemento de la carne asada, que es Repollo. el repollo, el tomate. Si gustamos le echamos cebollita picada y hacemos una ensalada de repollo con vinagre, o igual se puede complementar con la naranja agria. Se ocupa eso para quitar la cáscara más fácil. Vamos a echar los dientes de ajo así, aquí. So with the onions and actually all the vegetables, we're just chopping into chunks and putting it in here. And then it's going to go to the blender, so it doesn't have to be any specific size or shape. ¿En español? ¿Ah? ¿En español? ¿Por qué? Solo para ver, nada, como lo decís. Entonces todas las verduras vamos a estar cortando en pedazos, no importa qué tamaño ni qué forma, porque solo lo vamos a echar a la licuadora después. Good job. I love it. Well, I said that I put all the vegetables in, but actually the tomatoes we're going to put in a salad with el repollo. So the tomatoes we're actually going to cut into like diced. Como ya tenemos picado esto, ¿verdad? Entonces Darling lo va a llevar al procesador. Since it's so hot here, we can't leave the meat out for a long time, so we need to hurry up. Because the meat is just sitting there with nothing. So we need to put this on the meat so that I can start to marinate and it won't go bad. And there's no space in the refrigerator, in the fridge. Nicaraguan spatula slash soup spoon slash everything. Kitchen spoon. Sudan. Don't mind my hair and stuff, it's just really hot here. Ahora vamos con la naranja agria. Naranja agria. Enseña primero. Pelamos las agrias porque vamos a ocupar el jugo para echarlo también en lo que ya tenemos picado aquí, que lo vamos a llevar al procesador para que sea un poco más líquido y agarre el sabor. Ese se pela porque el sabor Es de amarga. la cáscara Es amarga y Y pica se el siente. paladar. Sí, el paladar. se empieza con la parte de Ahí, sí. porque está más. Es más gruesa. Ay, ay, ay. Voy a empezar así. También así puedes. Uy, pero está durísimo. Entonces, quitarle la punta, quitársela total. Ahora ponerlo así, de esta manera, y comenzar así. Es más fácil. Siempre y cuando Pues no sí, se voy a te- hacer el beginner version. Oh my goodness. Way harder than I thought. Voy adentro para que no se te dañe la naranja. Ay, Dios. Te lo hizo como que facilito, no estaba ni viendo ahí. Sí, es
fácil, es práctica. Que no se usa todos los días, pues, pero ya es parte de los ingredientes de las comidas nicaragüenses. Ay. La parte más importante de cortar es la parte verde. Sí. Entonces no importa si queda mucho de ese blanco. No, no, no. En 3 horas voy a terminar de cortar. ¿Cuántos son? ¿12 o 10? Success. Mira. Solo vamos a partirlo en medio. Estos son 2 puntas, entonces por en medio de aquí. Ajá. Si las cortas aquí, salen cruzadas. You need to remember which side is which, so you can cut it in the middle. Para que salga así bonito. Y ahí, con la mano. Sí. Oh my goodness. No sé si hay una manera más mejor de hacer esto. No sé, siento que le falta sacar más jugo. O sea, le falta más fuerza a ella, eso es lo que falta. No tengo la fuerza de estar cocinando y lavando ropa a mano toda mi vida. No tengo mucha fuerza en los brazos y las manos. No hay como una manera exacta de solo machucarlo lo más que se puede. Squish. How do you say squish? Apretar. Apretar. A ver si le puede sacar más jugo a ese. Yo creo que sí. Vamos a probar. Sí sale un poquito. No mucho, no es mucha la diferencia. O sea, sí tenías fuerza en los brazos, en las manos. Puede ser como 2 tazas. Y este jugo le vamos a echar con las verduras. Sí, pero hasta que ya nosotros hayamos procesado esto. So here we have our mix of all of the green pepper, onion, and garlic. And we're gonna put the juice from the naranja agria in there. Todo, ¿verdad? Sí. Y mezclar. ¿Cómo vas a probar si tiene bueno el gusto de la sal? No quiero. Esa parte te toca, tienes que hacerla. ¿Y si vomito? No. No ¿Pero qué? ¿Aquí el jugo? El juguito, sí. Sí, ahí. Te toca la parte más difícil. Sí. Falta un poquito de sal. I know it's food and food is good and be thankful and stuff, but I don't like chicken bones and skin and fat. Ugh. So this is the thigh and the drumstick together. Aquí le dicen pierna. Pierna entera. ¿Decirlo otra vez? Se siente bien. Se siente bien. Normalmente ahora se está usando como por más rápido este condimento, lleva agua, sal,
cebolla, lleva ajo, naranja agria, limón, perejil y apio. Se llama mojo criollo para condimentar las carnes. Se lo va a comer todo. Sí, todo. Como que hay que tener un poco de cuidado con esto para que no se, no se hace en pedazos. No. Chef, lo llaman. Pruebe. Es difícil cocinar cuando estás embarazada. Ustedes aquí lavan la carne y el pollo antes de cocinar con... Normalmente sí. Enjuaga, sí. So we're gonna leave this, usually at least 3 hours maybe is good, but so then once we start cooking the meat we'll cut into the pollo for the salad. En Delicioso. Ay, falta la cuchilla. ¿Y la cuchilla? Estamos bien. La cuchilla procesada. There's nothing to cut it with.